¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos y les damos la bienvenida a todos quienes se incorporan a esta hora en este evento online que se transmite a través de Emol TV y donde vamos a estar conociendo el estado de la gestión PYME en Chile en el lanzamiento del primer índice de madurez de gestión PYME que ha sido desarrollado por Compite. Es obviamente un estudio muy importante que tiene como objetivo que los pequeños y medianos empresarios puedan conocer la madurez de gestión de sus empresas, identificar sus principales brechas, espacios de oportunidad y recibir también algunas recomendaciones que les permitan aumentar su productividad y competitividad. Vamos a iniciar inmediatamente esta conversación. Tenemos grandes panelistas en esta jornada. Ya vamos a estar hablando con Ignacio Briones, economista. Le damos la bienvenida de inmediato. También vamos a estar conversando con Sebastián Torres, gerente de marketing, empresas de Banco Chile. Muchísimas gracias también, Sebastián, por acompañarnos. Y Carla Bustamante, ingeniero comercial y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien también nos va a entregar su mirada respecto a este tema tan relevante. Pero quiero partir presentando entre nuestros panelistas a Felipe Mendoza, gerente de estudios Compite, para que nos presente este estudio, nos cuente un poco más al respecto y principalmente qué es lo que se ha buscado al realizar este estudio. ¿Cómo está, Felipe? Muchísimas gracias por esta presentación. Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias y muchas gracias a todos también por acompañarnos el día de hoy. Me voy a tomar un minuto de introducción para explicar qué es lo que se busca con este estudio y cuál es la intención de Compite al hacer esto. Bueno, Compite es una consultora que su objetivo y a lo que nos dedicamos es acompañar a pequeños y medianos empresarios en su desarrollo y en el desarrollo de su empresa. Y obviamente, como toda buena consultora, estamos muy cercanos a las metodologías y a la ciencia y literatura que se hace al respecto de cómo hacer una buena gestión de la empresa y cuáles son los determinantes del desempeño de la empresa. Ujú. Y ahí lo que observamos es que todas las metodologías y toda la literatura en general apunta a temas corporativos, a grandes empresas, pero, y en el último tiempo también a startups, empresas que buscan generar un alto crecimiento, pero las pymes tradicionales, si lo queremos llamar de esa forma, en Latinoamérica, usualmente no son objeto de estudio de esta teoría y de estas metodologías. Entonces lo que buscamos nosotros es llenar este espacio, hacer un aporte y una contribución en este tema, y dada la experiencia que tenemos como Compite, que ya en más de 10 años hemos trabajado con más de 3.000 empresas, en distintas regiones, de distintos tamaños, distintos sectores. En el fondo lo que queremos proponer y contribuir es generar una teoría y un estudio que permita entender cuál es el rol de la gestión en el desempeño de las empresas, en las pymes, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Y obviamente nuestra hipótesis es que efectivamente la gestión entendida en sentido amplio, la estrategia, la gobernanza, la gestión comercial, las personas, el liderazgo, todo lo que tiene que ver con la gestión de la empresa, cumple un rol importantísimo en la productividad de las mismas y además tiene un efecto indirecto que es que todas las ayudas o todo el contexto que rodea a las pymes, temas tributarios, temas de financiamiento, temas de acceso a mercados, todo eso al final igual está mediado por la capacidad de la empresa de tomar esas cosas. O sea, en el fondo la Claro. capacidad de gestión también influye en cómo otros temas que determinan la productividad de la empresa se implementan en la práctica en cada una de las empresas. Y esta perspectiva y esta contribución que queremos hacer, nuestro objetivo es obviamente que contribuya a generar herramientas y generar mejores metodologías de acompañamiento que permita alimentar la política pública y el ecosistema de organizaciones, de academia, de asociaciones gremiales, de universidades, la banca, que rodea a las pymes y en el fondo, y que nazca obviamente de un entendimiento directo del trabajo con estas empresas. Hoy día estamos dando un primer paso, que es validar un modelo de madurez de gestión y mostrar una descripción y los resultados de cómo está la gestión hoy día en las pequeñas y medianas empresas y que se enmarcan dentro de este proyecto más ambicioso y más mediano plazo de hacer investigación y de proponer un entendimiento
de cómo la gestión y cuáles son las prácticas de gestión que más influyen en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. Exactamente, vamos a estar profundizando en eso en los próximos minutos, y vamos a partir por algo que es bien importante de definir, que tiene que ver de con qué hablamos cuando hablamos de pyme, ¿ah? Ponernos un poquito en el actual escenario, porque cuando hablamos de pyme nos encontramos con un conjunto de empresas que se caracterizan por su heterogeneidad, por su diversidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación también con otras empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. Los últimos años, lo sabemos, han sido de gran incertidumbre por los distintos escenarios que hemos tenido que vivir a nivel nacional, a nivel internacional, y eso obviamente ha afectado de gran manera a este segmento, siendo clave en el crecimiento potencial, no solo de nuestro país, sino, insisto, que también de América Latina, un tema que es importante, ya que las pymes constituyen un componente fundamental del soporte productivo en la región, representan alrededor del 99% del total de las empresas y dan empleo a cerca de un 67% del total de trabajadores. Por otro lado, su contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela deficiencias en los niveles de productividad de las mismas. Vamos a estar profundizando entonces en esta primera parte en cuál es este escenario PYME. Quería primero preguntarte, Felipe, si quieres profundizar ahora con una presentación o partimos con nuestros panelistas. Tú tienes la palabra. Partamos en la conversación y luego, más adelante, cuando empecemos a profundizar, Perfecto. quiero mostrar algunos datos que Que son nacen a súper partir de este video. interesantes, sin duda, que son muy importantes para ir entendiendo este escenario. Y quiero partir entonces con la primera pregunta para Carla Bustamante, ya la presentaba yo, respecto a qué es lo que entendemos, qué se entiende realmente por pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces, Carla, se habla de las pymes como si fueran una única masa, ¿no? Con todas iguales. Y lo que justamente mencionábamos al inicio es que estamos hablando de una gran diversidad de distintas empresas. Cuéntanos tú cuál es tu mirada respecto a esto. Gracias por darme la palabra. Sí, la verdad es que es súper interesante entender un poco las pymes y efectivamente, como mencionaban ustedes, la importancia de poder apoyarlas un poco más porque a diferencia de lo que está súper de moda, ¿cierto? Que son los startups, la forma en que las pymes operan es muy diferente. Y una pyme puede partir desde una empresa muy chiquitita donde una señora seguramente trata de formalizar su negocio que partió de forma informal y donde puede estar, ¿cierto?, cosiendo ropa, haciendo cojines, vendiendo comida, hasta una empresa de mucho mayor tamaño la aspiración de Compite precisamente es esa, lograr que empresas que parten muy chiquititas se formalicen y se lleguen a transformar realmente en empresas. Yo creo que la principal diferencia entre este tipo de empresa y las empresas de alto crecimiento o gacelas, ¿cierto?, que son los startups, tiene que ver con que la capacidad de gestión y de crecimiento de estas empresas es bastante más limitada, porque muchas veces se apoyan o se enfocan en la producción de productos más que a lo mejor servicios que pueden escalar de forma internacional rápidamente. Yo creo que la escalabilidad de los startups es lo que los hace tan atractivos para la inversión y las pymes son un poco distintas porque no necesariamente tienen ese foco tan internacional, pero sin embargo, como decías tú, son muy relevantes en cuanto a generar empleo para un país y efectivamente en Latinoamérica son líderes en cuanto a el tipo de empresa que destaca nuestro ecosistema, pero que no necesariamente ha recibido todo el apoyo que necesita. Así que Exacto. bien Sí, completo. ese es un súper buen punto, ¿ah? La diferencia que hacen en relación a las startups, de las cuales se ha hablado mucho en el último tiempo, y que enfrentan desafíos evidentemente distintos. Quiero preguntarle a Ignacio Briones, ¿en qué contexto, en qué escenario están actualmente las pymes en nuestro país? Bueno, buenos días, gracias a Compite por la invitación. Encantado de hablar de este tema, en lo que pueda aportar. Están en un escenario complicado, bien complicado, debilitado, por causas que conocemos. Primero, el estallido y la violencia que hubo ahí les pegó un golpe muy, muy grande a las pymes. Eso es indudable.
Hoy día lo reconocemos, en ese minuto había muchos que no lo veían con tanta claridad. Hoy día yo me alegro que haya un consenso de que esto fue un golpe duro. Fue un golpe duro para la economía y para las pymes. Y luego vino la pandemia, que fue brutal para muchas de ellas. Si bien hubo la capacidad, uno, de apoyos importantes a las pymes, y dos, la capacidad de adaptarse y reconvertirse. Cuando uno mira los números, la verdad es que las ventas de las pymes en el agregado no caen tanto como uno hubiera pensado. Y de hecho, como todo promedio, se compone de sectores que suben mucho. Hay sectores que se vieron muy beneficiados y otros que se vieron muy perjudicados. Estoy pensando en el turismo, por ejemplo, pero todo lo que es delivery, venta en canales digitales, creció muchísimo. Entonces, eso también te habla de la adaptabilidad. Y hoy día entonces están en un escenario complejo por este resorte histórico, pero porque además vienen tiempos muy difíciles en lo económico. Y es una cosa que yo siento, yo siempre digo, me parece que no le hemos tomado demasiado el peso. Nos sorprendemos, o algunos se sorprenden de los datos que venimos conociendo, pero era bastante obvio que luego del desequilibrio y del espejismo de crecimiento que tuvimos el 2021, este avión tenía que aterrizar y iba a tener un aterrizaje nada de suave. Entonces viene un año bien fregado para la economía, con un segundo semestre de tasa de crecimiento negativa, con una economía que va a crecer más cerca del 1 en el agregado este año. Y el año próximo va a ser similar o incluso peor. Entonces vienen 2 años complejos, lo que redobla el desafío de apoyar el emprendimiento. Ese es el contexto y quisiera decir 2 cositas importantes y las dejo anunciadas nomás para seguir la conversación y no monopolizar la palabra. No cabe duda que las pymes son un actor relevante del debate público. Se han transformado en una suerte de tercer actor o de cuarto actor, o no sé cómo llamarlo, de actor político relevante, es influyente, a través de su asociación, a través de su debate. Y eso uno lo ve en que el debate está bastante pymizado. Y eso tiene un lado bueno, pero tiene un lado malo. El lado bueno es que pone a las pymes en el centro, y yo diría más que a las pymes, pongamos al emprendimiento en el centro. Eso es lo que deberíamos apoyar todos. Y veamos cuáles son las fórmulas para tener más emprendedores y asegurar que estos emprendedores crezcan, se desarrollen, y no generar políticas, porque ahí viene la parte mala quizás de esta pymización del debate, que muchas veces las medidas son más bien para proteger sectores o empresas en la medida que sean pequeñas, lo que incentiva que se queden pequeñas. Entonces yo creo que hay un desafío de cómo apuntalarlas en principio, empujarlas, pero ayudarlas a hacerlas crecer, porque eso al final se trata de esta historia. Y por último, un dato, que yo lo quiero poner acá en el debate, en esta misma lógica del debate pymizado. Yo creo que es súper importante cuando hablamos de gestión, que es lo que convoca este seminario, que pongamos en perspectiva los números, porque uno puede tener sus propias opiniones y no sus propios números. Acá siempre hablamos de que hay más de 1 millón de pymes, 1.500.000, incluso se dice, ¿qué es lo que dicen los datos, los registros administrativos de impuestos internos? Dicen básicamente que hay algo así como 900.000 pymes con ventas al menos un mes al año. ¿Ya? De ese universo, la verdad es que la gran mayoría, aproximadamente unas 500.000, son empresas que no tienen trabajadores formales, no tienen trabajadores dependientes a su carga. O sea, básicamente son pymes unipersonales con al menos un mes de venta. ¿Ok? El 99,9% de ellas están en ventas menores a las 25.000 UF, o sea, son bien chiquititas. ¿Ya? Y de este universo, 830.000 pymes con alguna venta en el año, para que entendamos que eso es una empresa, una empresa es una unidad que vende algo, ¿no? Claro. 340.000 tienen 1 o más trabajadores dependientes. ¿Ya? Entonces, y el 90% se concentra abajo a las 25.000 UF. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que el desafío de gestión es bien distinto cuando uno habla de una empresa de 10, 15, 20, 50 empleados, que cuando el gran grueso o no tienen empleados o tienen un empleado nomás. ¿Ya? Sí. Entonces lo dejo ahí planteado para la discusión. Gracias. No, súper interesante ese dato, Ignacio, y quiero preguntarle inmediato a Sebastián, ¿no? Porque primero ahí habla también de la capacidad o la potencialidad de generar empleo. Y me gustó esta mirada respecto a esta arma de doble filo en relación al debate pymizado, como dice Ignacio Briones. Sebastián, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Ignacio tiene razón. Hoy día la pyme está en el centro de la discusión y no solo de la discusión, sino que de las conversaciones y de los proyectos y de las iniciativas tanto del mundo público como también del mundo privado. Y yo creo que aquí lo importante es ponerle
el cascabel al gato y lograr generar valor. Cuando la discusión se empieza un poquito a politizar, queda ahí, pero yo creo que en lo que estamos en general y en lo que hemos avanzado un montón es en establecer alianzas público-privadas en pos también del desarrollo de las empresas y del desarrollo de las pymes. Pero me quedo con el punto de lo que dice Ignacio, o sea, el desafío de la gestión en una empresa de menor tamaño, hablando incluso de esa persona natural con giro que le llamamos, que es una empresa que viene recién formalizándose, es muy distinto al desafío de gestión de una mediana empresa, donde el setup, digamos, inicial es súper distinto y por ende la aspiración también es distinta y la forma de contribuir es distinta. En ese ámbito, nosotros lo que hemos visto como banca, la banca al final es un súper buen termómetro de lo que ocurre también en la economía y lo que ocurre con las empresas. Y lo que planteaban también de estos 2 años de lo difícil que ha sido y la necesidad que hubo años anteriores de capital de trabajo, de incluso reinversión. Hubo mucha pyme que necesitó recursos financieros para poder transformar sus negocios. Hoy día están viendo esos frutos, digamos, y están logrando mirar un poquito por sobre el agua, producto de que fueron capaces de acceder a financiamiento también y de lograr transformar sus negocios. Pero hoy día también la situación es un poquito distinta. Yo creo que están como acomodándose a este nuevo contexto también económico. Están también expectantes y por eso también se ha visto muy poca demanda en términos financieros. O sea, hoy día hay un factor de demanda de productos y servicios que es bastante distinto a lo que se vio en los años anteriores con los créditos FOGAPE de COVID y Reactiva, donde en general la banca estuvo muy activa y en particular Banco Chile tuvimos ahí una importante actividad y generación de valor en ese ámbito, pero hoy día estamos viendo mucho más cautela en los distintos rubros. Estamos viendo a pymes mucho más expectantes de lo que va a suceder y por lo mismo las decisiones de inversión en ese sentido en las empresas las vemos que están un poquito stand-by. Esperamos que esto también vaya reactivándose con el correr del año, porque al final el tema de la reinversión mucho tiene que ver con la gestión también y con la mejora de la productividad de las empresas. Así que hoy por hoy, a lo que estamos apuntando también como Banco de Chile y como banca, es que creemos que hay que estar ahí, muy cerca de los clientes, muy cerca de las empresas, porque en el minuto en que esto se empiece nuevamente a reactivar, que las decisiones de inversión, las necesidades de capital de trabajo surjan, hay que estar como nosotros nos planteamos en el banco, con el músculo ejercitado, con nuestra fuerza de ejecutivos disponibles para poder asesorar y entregar a los clientes la mejor solución, y las pymes lo necesitan. La pyme no le sirve que uno le entregue un producto, a la pyme lo que necesita es que uno lo asesore. Y eso también está muy en línea con lo que plantea el estudio. Bueno, y justamente para conocer eso, quiero preguntarle a Felipe, ¿no? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es la mirada de Compite? Y qué datos también han surgido a propósito de este índice que ustedes han desarrollado, Felipe. Perfecto. Yo me quiero quiero tomar como inspiración unas palabras que se dijeron, que efectivamente, desde nuestra perspectiva de Compite, nosotros no hablamos de las pymes, o sea, decimos las pymes obviamente, pero creemos que es un concepto que queda muy ambiguo. No es lo mismo, o las MIPYME, que es peor aún. Entonces no es lo mismo, como dice Ignacio, una microempresa, un trabajador por cuenta propia, alguien independiente, o una startup, o una pequeña empresa, o una mediana empresa. Y de hecho, nuestra definición de lo que nosotros consideramos una pequeña empresa o mediana empresa tiene que ver precisamente con su realidad y con los desafíos que tiene esa empresa desde el punto de vista de la gestión y los objetivos que tiene esa empresa. Más que el nivel de ventas, con la tabla de clasificación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Entonces, una empresa mediana para nosotros, por venta, en la estadística, es una gran empresa. No es una corporación, no es una aerolínea o una cadena de retail,
es una gran empresa desde el punto de vista de los datos, pero desde el punto de vista de la realidad de esa empresa y la realidad de sus dueños y la ambición y los objetivos de sus dueños, sigue siendo una mediana empresa. Entonces, ahí creemos que efectivamente es importante en el debate público empezar a separar estos mundos. O sea, hablar de las MIPYMES como una cosa, como todo junto, puede conducir a políticas o ayudas o programas que efectivamente no van al foco de lo que cada una de estas empresas distintas necesita. Lo otro es, efectivamente, si lo que queremos es ayudar a la economía, en el fondo, precisamente lo que hay que lograr, y ahí los datos que mencionabas tú, que hay un 3% de empresas que son las grandes empresas y que venden el 90 y tantos % de las ventas, en el fondo lo que tenemos que lograr es llevar a que más empresas pequeñas pasen a ser medianas y que más empresas medianas lleguen a ser grandes. Y eso muchas veces queda limitado por la capacidad de gestión y la capacidad de crecimiento de los dueños. Entonces, en ese sentido, nuestra perspectiva es que la gestión no solamente le tiene que importar a los empresarios, la capacidad de gestión de los empresarios tiene que ser incluso un objetivo en sí mismo de política pública o un objetivo país, porque el crecimiento de las empresas depende de eso. Entonces ahí la formación, capacidades de liderazgo, educación financiera, cómo presentarse ante los bancos, todo ese tipo de cosas contribuyen a que una empresa funcione mejor y que en el fondo pueda crecer y que pueda permanecer en el tiempo, que es lo más importante. Desde el punto de vista del contexto que se mencionaba, que efectivamente es un contexto muy volátil, hay una alta inflación, bajo crecimiento, todavía queda un resto de lo que es la pandemia. También lo que hemos visto nosotros desde Compite es que ante ese contexto la probabilidad de una empresa de sobrevivir igual depende de la gestión. Entonces voy a repetir esto como todo el tiempo desde que es la perspectiva que queremos instalar, que es que efectivamente muchas de las cosas, tanto del contexto como de programas y apoyo, son mediadas por la capacidad de gestión de la empresa. Y lo que hemos, de hecho, en las empresas que participan de Compite, les decimos, no es una promesa, pero les decimos, oye, ustedes están acá y probablemente no van a quebrar o no van a perder su patrimonio frente a crisis, porque ya tienen una capacidad de adaptación y tienen una capacidad de toma de decisiones y de velocidad de implementación de decisiones distinta, dado que tienen una formación en gestión y también una formación de mindset respecto de cómo enfrentar estos contextos. Quisiera, no sé si nos pasamos al tema de mostrar los resultados del estudio. Sí, vamos con eso. Vamos, ya, porque es interesante esa información para seguir analizando los desafíos, lo que viene y bueno, evidentemente cómo este índice puede ayudar, que es lo que ustedes también buscan. Sí, voy a hacer un resumen, obviamente, para que no dar la lata con millones de gráficos. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. Entonces acá, bueno, este es lo que yo hablaba al inicio, que en el fondo este es un modelo propuesto de cómo la gestión en sentido amplio, todos estos elementos que están aquí, influyen y son causa del desempeño, también entendido en sentido amplio, que no solo es crecimiento, sino que también bienestar, capacidad de adaptación, innovación, disminuir riesgo, etc. Como todo índice de madurez, hay niveles, y aquí lo interesante es destacar el hecho de que efectivamente no es lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande. Entonces, cuando uno mide algo es una comparación, cualquier medición es una comparación. Entonces, cuando uno dice la madurez de gestión de una empresa, hay que compararlo contra un estándar predefinido. Y ese estándar predefinido, lo interesante de este índice, es que efectivamente nace del entendimiento y el trabajo directo con empresas. Entonces, los niveles, ustedes al ver el estudio lo pueden ver en detalle, cuáles son los niveles y qué significa cada uno de estos, son en función de la realidad de las pequeñas y medianas empresas en Chile y en Latinoamérica. Entonces, un nivel no va a ser que la empresa use robótica avanzada con Big Data y todo mezclado y con servidores no sé qué, sino que va a ser a lo que realmente hace sentido para este universo de empresas. Y este es el resumen que quiero mostrar respecto de los niveles de gestión hoy día. Ahí vemos que si vemos los números, en gestión general, las pymes están en un nivel inicial, las medianas empresas, que entendidas desde el punto de vista de la gestión, como ya mencioné, están en un nivel un poco superior que las empresas pequeñas,
Y ahí están las dimensiones que mide este índice, donde se destaca el hecho de la gobernanza y la estrategia que tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones y la estructura de toma de decisiones de la empresa, tanto a nivel del gobierno corporativo, la sociedad, la familia muchas veces, y también de la estrategia, es decir, cuál es el modelo de negocio, cuáles son los productos, cuáles son los segmentos de clientes que va a atender esa empresa. Ahí es donde destacan y es donde están más arriba en el índice. Y luego está el tema de diseño, experiencia cliente y propuesta de valor, que tiene que ver con la capacidad de entendimiento, y esto apunta a metodologías de innovación y a entendimiento de los clientes. Ahí está en un nivel inicial. Y esto tiene que ver con ser capaces de realmente detectar cuál es la necesidad de los clientes y cómo diseñar una propuesta de valor que calce con ese perfil de cliente y con esa necesidad de los clientes. Luego la comunicación y gestión comercial, que es un gran tema de las pymes. Las pymes en general son reactivas en la venta, y eso es algo que vemos en empresas pequeñas y también en empresas grandes. En general son tomadoras de pedido y esperan a que los llamen. Pocas empresas pyme tienen una gestión comercial y de comunicación proactiva y sistemática. Y muchas veces lo que vemos es que las empresas que, más allá del producto, que obviamente influye mucho, las empresas que son proactivas y sistemáticas para llevar adelante su gestión comercial les va mejor y crecen más. Y ahí estamos todavía en un nivel inicial y hay un espacio aquí, estamos todos más o menos en nivel inicial y nivel medio, pero eso quiere decir que hay un espacio importante de mejorar esto. Contabilidad y gestión financiera, nuevamente un gran tema, es uno de los temas que más se repite en el trabajo que tenemos con las empresas, y aquí es donde se observa la mayor diferencia entre las empresas pequeñas y las empresas medianas. Si uno va, y ahí pueden ver el estudio en detalle, si uno analiza las subdimensiones, efectivamente las empresas medianas tienen mejores indicadores, llevan adelante un flujo caja, tienen estados financieros que son confiables, o sea, que reflejan la realidad del negocio, saben presentarse saben mostrar su riesgo financiero, saben estructurar su deuda, y las empresas pequeñas están muy lejanas a ese conocimiento. Entonces, también hay un rol, aprovechando aquí quizás que está el banco y todo, también hay un rol de, como decía Sebastián, no solo de dar productos, sino también de asesoría y dar educación financiera. Hay un espacio importante de cómo mejorar la gestión de las empresas, también la parte tributaria. Y finalmente la parte de productividad operacional y logística tiene que ver con la eficiencia operacional, diseño de procesos, la incorporación de tecnología, automatización de procesos, y ahí vemos también que hay una diferencia entre las pequeñas y las medianas, donde las pequeñas les cuesta más, por un tema de conocimiento y recursos, adoptar herramientas que les permitan ser más eficientes y eficientar sus procesos y automatizar sus procesos, e incorporar temas también de digitalización, análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mapa, no me quiero extender más para volver a la conversación, ese es el resumen súper general del informe, que lo pueden obviamente descargar y ver en detalle, pero el mensaje que me gustaría dejar es que efectivamente hay brechas que nosotros vemos que están ahí, que las tenemos identificadas, y que es posible, si hay un apoyo importante desde el mundo público, privado, etcétera, de darle a estas pymes herramientas que les permitan mejorar en su madurez de gestión y por lo tanto también enfrentar mejor las crisis, enfrentar mejor el contexto, generar crecimiento, que era lo que hablábamos delante, y ser más productiva y mantenerse en el tiempo, que es lo que hoy día no les pasa tanto. Exacto. Felipe, súper interesante los datos que nos vas entregando y quiero que nos tomemos de eso para también analizar algo que tú mencionabas como algo clave, ¿no? Decías, voy a insistir en lo de la gestión. Bueno, hablemos de productividad y gestión en las pymes, considerando además estos datos que tú nos entregas. Quiero partir por Ignacio Briones, a ver si Ignacio tú nos das tu mirada respecto a lo que revisábamos recién. Y también profundizar en el tema de la productividad, de qué depende finalmente la productividad en las pequeñas y medianas empresas. Más muteado, parece. Sí, nos estamos escuchando. Ahí sí. Ahí sí. No, bueno, es de suyo evidente que productividad y gestión van de la mano. La productividad, ¿qué es lo que es? Es simple, es producir más con lo mismo. O sea, allí donde tengo una cierta cantidad de ingredientes, de insumos, yo soy capaz de transformarlo en algo que genera más valor. O alternativamente uno puede decir es producir lo mismo pero con menos. ¿Ya? Eso es productividad y depende de un montón de factores
depende por supuesto, de las capacidades, de las habilidades que tengan los trabajadores, los propios empresarios, depende de la tecnología, depende de la innovación, depende del entorno, depende del acceso a financiamiento. O sea, es un ecosistema de cosas. Y obviamente en ese ecosistema, la gestión, que uno la podría identificar como, hagamos esta analogía, es como si yo soy un cocinero que tengo una cierta cantidad de ingredientes. De lo que se trata es de que yo produzca un plato lo más rico posible, con el mayor valor para el cliente posible, ¿no es cierto? Claro. Y eso va a depender de la calidad del horno, de la tecnología que tenga este horno, va a depender de la materia prima que yo compre, la calidad de los insumos que tenga, pero también va a depender de la destreza del chef y de la receta, de cómo yo mezcle estos ingredientes. Entonces podríamos decir que la destreza del chef y la receta es una suerte de gestión, ¿no? Como yo haga esa gestión, va a determinar, va a influir en el resultado final del producto. Por lo tanto, es bien importante constatar que una buena gestión, que tiene todas estas etapas que nombraba Felipe, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los aspectos contables, tiene que ver con los aspectos administrativos, tiene que ver con el foco estratégico, tiene que ver con identificar al cliente dónde está la propuesta de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Es indudable que está de la mano la productividad. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá, porque de nuevo volviendo al debate de la PYMización, a la PYMización del debate, más bien. Yo siempre he preferido mucho más hablar de emprendimiento que de PYMización o de pyme. Creo que lo que hay que fomentar con tutti, con todo, es un ecosistema de emprendimiento, y ese emprendimiento acompañar a ese emprendedor para que ojalá crezca y no se quede pequeño, ¿ya? Claro. Porque la verdad, vuelvo a mi punto anterior, si nosotros nos quedamos en un sector como que damos por hecho que va a ser para siempre pequeño, la verdad es que no vamos a ver ganancia de productividad, vamos a ver poca ganancia de productividad. De hecho, de cara al desafío de productividad futuro que tiene Chile como país, es fundamental que los nuevos emprendedores vayan creciendo y agreguen valor. Si se quedan chicos, la verdad es que vamos a ir bajando la productividad. Por de pronto, porque hay un tema de economías de escala también, ¿no es cierto? O sea, es bueno que las empresas crezcan. No es tan bueno, de hecho no es nada bueno que se queden chicas. Y creo que ahí está el desafío. Y termino con lo siguiente a propósito de la gestión, que puede ser una mirada distinta del problema, o complementaria más bien del problema. En este desafío de tener más emprendedores, y esto es algo que a mí me tocó ver harto, y sobre todo conversarlo con muchos emprendedores, y voy a decir una frase coloquial, pero la que ellos me repetían. Me decían, no queremos ayudas del Estado, queremos que nos dejen trabajar. ¿Qué es lo que estaban diciendo con esto? Que hoy día el emprendedor y la pyme está sujeto a una larga lista de regulaciones, muy compleja, muy difícil de navegar. Obviamente que las regulaciones son fundamentales, ¿no? Pero uno las puede hacer complicadas o simples. Y uno puede hacer que el fiscalizador tenga sentido común, criterio, o sea una mano inquisidora que en realidad lo que afecta es el emprendimiento. Entonces, acá hay un desafío desde el Estado fundamental de simplificar la regulación, de hacerle la vida fácil al emprendedor y de acompañar al emprendedor. En lugar de que el Estado sea como una especie de censor o a que así sea percibido por el emprendedor, el Estado y el funcionario público tendría que ser una suerte de ejecutivo de cuenta que acompaña al emprendedor desde el momento que quiere emprender, le diga, mira, estas son las regulaciones que te afectan, yo te voy a ayudar a obtenerlas, en lugar de dejarlo solo, porque hoy día ustedes lo saben y quienes nos escuchan lo saben. Cuando uno quiere emprender, muchas veces tiene que pasar un año cumpliendo 20, 30 procesos que dependen de instancias distintas, los municipios, el Ministerio de Salud, etcétera. Y la verdad es que tú no tienes tiempo ni plata para esperar un año. Entonces es fundamental simplificar esto, apoyar al emprendedor, y por una razón, y con esto termino, adicional, que es que hoy día lo que vemos, o lo que sucede, es que muchos emprendedores quieren ser formales, pero es tan larga la lista de cosas y tan costosa, que no les queda otra que ser informal. Y el desafío que tenemos como país, precisamente para construir una sociedad más cohesionada y también para agregar valor y productividad, es que acá hay que formalizar todo. Tenemos un gran problema de informalidad en lo laboral, pero también en lo productivo, y eso lo vimos con la pandemia. Entonces, acá hay que ver el problema de manera integral, acompañemos a los emprendedores, ayudémoslos a formalizarse, y pensemos por último en cuestiones tan simples como que cuando el Estado no cumple con los plazos de los trámites, bueno, en lugar de darle el peso a la prueba al emprendedor, pongamos al Estado. Si no cumplí con el plazo legal, se da por aprobado el permiso. No es culpa del emprendedor, es culpa del Estado. Y también o sea, que el costo lo asuma el Estado, efectivamente. Claro. Y otra idea, por ejemplo, que es tener
waivers de permiso. En lugar de que tú tengas que esperar un año para juntar los 25 permisos que te permiten partir, digamos al emprendedor, ¿sabes qué? Usted parta con los 2 permisos fundamentales, pero parta, y tiene el año para sacarlo. Te fijas que hay que invertir la lógica y eso es apoyar al emprendedor, y creo que va de la mano de lo que nos convoca esta mañana también. Sin duda, y me voy a quedar con ese punto para preguntarle a Carla Bustamante, ¿no? El rol del Estado, cómo desde las políticas públicas se puede actuar para que haya una facilitación de ese trabajo y no el contrario, no un obstáculo, Carla. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tu pregunta es súper interesante y yo tengo una perspectiva bien internacional porque vivo en otro país, en este momento estoy en Estados Unidos y hago consultoría internacional en países de Latinoamérica. Y con mucho orgullo debo decir que, aunque efectivamente nos tenemos, como dice Ignacio, ¿cierto?, a todas las empresas formalizadas, las pymes, no están donde queremos que estén, creo que contrastando con el barrio, estamos bien adelantados. Y particularmente yo estuve bastantes años trabajando también con la Corfo, y dentro de la Corfo, específicamente en el área de emprendimiento e innovación, y apoyamos, como decía Ignacio, a la creación de un ecosistema emprendedor para apoyar a estas empresas, no solo en Santiago, sino que con un foco súper regionalizador, para que este ecosistema, para que el chef pueda cocinar bien, ¿cierto?, una receta rica, no esté solamente en Santiago, que ha sido una preocupación, ¿cierto?, sino que también en otras partes del país. Y me parece que, independiente del tipo de gobierno o de qué lado está el gobierno, se avanzó mucho en la Corfo en tratar de poner esos pilares, esas dimensiones claves del ecosistema en cada una de las regiones, apoyando con distintos tipos de organizaciones que son necesarias para que el emprendedor logre formalizarse, ¿cierto?, logre transformarse en un emprendedor que aporta al desarrollo económico del país, que logre crear empleos, que logre pagar impuestos y que efectivamente apoye, no solo alimenta a su familia, sino que también logre generar desarrollo económico, que creo que es tan importante. Absolutamente. Me voy a quedar con la figura del chef también para preguntarle a Sebastián Torres, ¿no? Dentro de esta olla con muchos ingredientes, bueno, ¿cómo la banca puede también aportar a mejorar esa productividad y la gestión de las pequeñas y medianas empresas? Andrea, mira, yo creo que hay que ayudar a que este chef no solamente haga un plato bueno una sola vez, sino que hay que ayudar a que este chef haga muchos platos y sea sostenible en el tiempo. Yo creo que ese es el gran desafío, que tengamos pymes sostenibles. O sea, y cuando digo sostenible, sostenible y creciente, porque hoy día la duración promedio de una pyme en Chile, no sé, serán 5 años, y yo creo que tenemos que apuntar a que nuestras pymes en Chile, o nuestros emprendimientos, como decía Ignacio, tengan un desarrollo, tengan un crecimiento, sean sostenibles, tengan una mirada de largo plazo, no estén viviendo solo el día a día. Y ahí fundamentalmente lo que mostraba también Felipe con los indicadores que miden las brechas de gestión entre las pequeñas y la mediana, hay un tema que siempre sale a la luz, que es la educación financiera, y ahí tenemos un punto, una brecha que abordar, y el sistema financiero, la banca en general, en la banca lo estamos abordando. Nosotros en particular en Banco de Chile estamos trabajando ya hace más de 3 años en programas de educación financiera, porque estamos convencidos de que nuestros clientes y que las empresas y que las pymes con mayor información, con mayor capacidad de gestión, con mayor capacidad de entendimiento también de los productos y servicios que la banca pone a disposición, independiente que cuentan siempre con la asesoría del banco, pero clientes más informados son clientes más productivos, son empresas mejor gestionadas, son empresas que van a ser más sostenibles en el tiempo y a la larga. Lo que nos interesa como país, también lo que nos interesa como sistema financiero, es que estos clientes sean y estas empresas sean, valga la redundancia y lo que he repetido varias veces, que sean sostenibles y que sean escalables. Entonces, creo que hay que hacerse cargo de eso, y creo que hay que hacer diferenciaciones, porque educación financiera en el mundo de las chiquititas muchas veces tiene que ver con ayudarlas a bancarizarse, pero cuando ya uno está en la mediana y hay empresas que pueden estar con potencial de exportar, de continuar importando, de hacer más eficientes sus procesos, ahí hay que ayudarlos y hacerles entender de cuál es la mejor manera, cuáles son los mejores productos, cuáles son los servicios más idóneos,
y hay que generar ese conocimiento. Hoy día hay mucho conocimiento en el mercado, en todo sentido, financiero, de marketing digital, de gestión comercial, pero yo creo que hay que ser práctico, y hoy día la pyme un poco yo la veo también media mareada con toda esa información, cantidad de webinars por todos lados. Lo que hay que hacer es aterrizar eso, llevar un poquito más a la táctica y generar ese conocimiento más práctico, y en eso estamos. Y yo creo que ahí la banca cumple un rol fundamental. Y lo vivimos día a día, o sea, empresas, nosotros trabajamos con Compite ya hace, yo creo que deben ser 10 años desde que partió Compite, y vemos cómo nuestros clientes que han pasado por el desarrollo de Compite, en el Compite Crece, en el Compite más 1000, que son los distintos programas que ellos tienen, que han ido acompañando el desarrollo de las empresas, son empresas mucho más sanas y que cuando se plantan a levantar capital, no voy a enfocarme solo en un financiamiento, sino que cuando se instalan y se plantan a levantar capital, están en un pie distinto y tienen una impronta distinta y los ayuda un montón. Entonces creo que el rol de la banca tiene mucho que ver con eso, pero también hay algo que no quiero dejar pasar, que también tiene que ver con colaborar en este ecosistema de emprendimiento, con ayudar a las empresas a conectarse más y a conectarse mejor. O sea, hoy día pensar que una pyme o un emprendimiento pequeño esté pensando en inteligencia artificial es algo que puede sonar medio loco, pero si yo como banco que logro conectar a esa pyme con empresas que son globales, que son corporativas, que tienen una propuesta de valor financieramente asequible para pequeñas empresas, y puedo generar alianzas y puedo desde esa mirada contribuir, hay un tremendo valor que se puede generar para las empresas y para nuestros clientes. Entonces, creo que ahí tenemos un rol que nosotros lo estamos también desarrollando con nuestro programa Pymes para Chile, donde estamos ayudando y contribuyendo a generar ese ecosistema y esa conexión, y Compite es un caso con los que trabajamos día a día en eso. Entonces Bueno, creo que son esas dos aristas, Andrea, como la sí. educación financiera y el lograr colaborar en conectar y generar oportunidades para los clientes, desde otra Y perspectiva. vuelvo con Felipe justamente para preguntarle esa mirada desde Compite respecto a la madurez de gestión de las pequeñas y medianas empresas y lo que evidentemente ustedes han visto en el trabajo que tienen, pero además con este índice que han desarrollado, Felipe. Gracias. Respecto a lo que se conversó, desde la perspectiva nuestra estamos totalmente de acuerdo con lo que plantearon todos los panelistas. Efectivamente, el objetivo tiene que ser que las empresas crezcan, porque si se quedan pequeñas, en el fondo la productividad no aumenta. Ahora, si bien aquí quiero plantear un punto desde el punto de vista del empresario, porque si bien obviamente es importante que los trámites sean simples, de que existan buenos productos financieros acorde a la realidad de las empresas, de que hayan programas de apoyo desde la Corfo, todo eso, pero obviamente en la capacidad de crecimiento y la sostenibilidad del tiempo de las empresas también, y quiero darle el mensaje a los empresarios, también depende de la capacidad de ellos. En el fondo, tampoco ser empresario no es fácil y nunca va a ser algo trivial. Entonces, si bien los apoyos pueden ser más eficientes y las regulaciones pueden ser mejor diseñadas, siempre el empresario también tiene que pensar en sí mismo y en su propio desarrollo. Entonces, a lo que ya se ha comentado, dentro de la madurez de gestión de las empresas, también están las competencias personales y las capacidades de las personas que están en la empresa. La empresa finalmente, una manera de entenderla es un colectivo de personas también. Y en ese desarrollo de esas personas, también hay una responsabilidad de ellos mismos de asumirse protagonistas de su desarrollo y de su empresa y de su equipo, y de enfrentarse a todos estos temas financieros, temas de regulación y todo, desde ellos asumirlo como que ellos son quienes también tienen que tomar el liderazgo de ellos mismos de enfrentar este contexto. Entonces, la gestión de las empresas tiene que ver no solo con los procesos y la medición, sino que también tiene que ver con una mentalidad y también tiene que ver con un foco en el aprendizaje y en el desarrollo permanente. Porque cuando la empresa llega al límite de lo que esas personas son capaces de gestionar, ahí dejan de crecer.
Entonces, para seguir creciendo, tenemos que apoyar y acompañar, que es lo que decía Ignacio también y Sebastián, tenemos que acompañar a esas personas para que efectivamente su capacidad de gestionar o de profesionalizar o de traspasar a una gestión más profesional la tengan y efectivamente esas empresas puedan seguir creciendo y puedan sobrevivir a cuando el dueño deja de estar en la empresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué la tasa Claro. Obviamente hay temas económicos, pero muchas empresas mueren porque el dueño ya no es el que está ahí metido y el hijo no quería hacerse cargo o era, en el fondo no son empresarios, son empleados de sí mismos, aunque tengan empleados también. O sea, no me refiero solo a las empresas más chicas, sino que en el fondo la empresa es dueño dependiente. Y en ese camino de dejar de ser dueño dependiente, también el rol del acompañamiento que se le puede dar es muy relevante. Absolutamente. Quiero llevarlos a un tema, creo que lo habían mencionado, ¿no? Pero que tiene que ver con las nuevas herramientas que existen y el concepto, bueno, o más bien la clave de la digitalización para ese crecimiento, para esa mejora en términos de productividad. Sabemos que existen nuevas herramientas de trabajo colaborativo y remoto. Los datos, los algoritmos parecen ser ahora un activo indispensable para muchas empresas y se puede agregar valor a través de productos y plataformas digitales. El desafío, eso sí, no es solo tecnológico, sino que además implica un cambio cultural, ¿no? Es llevar adelante cambios, incorporar las capacidades que las empresas requieren para navegar en este nuevo entorno. Y quiero partir por Carla, ¿no? Respecto a el estado actual de digitalización de las pymes y qué tan relevante puede ser. Gracias, Andrea. Yo creo que hoy día las pymes están en proceso y con interés de digitalizarse. Creo que la pandemia y todo lo que ocurrió en los últimos 2 años ha sido súper potente en empujar no solo a las pymes, sino que a todas las empresas en general, grandes y pequeñas, a adoptar tecnologías que si no hubiese tomado muchos, muchos años en adoptar. Sin embargo, y como ocurre con otros temas que Felipe ya ha mencionado, ¿cierto? Eh, Todavía hay un desafío para la pyme, primero de poder dedicar el tiempo a este nuevo reto, que es aprender a digitalizarse, y segundo, invertir, ¿cierto?, también recursos en que no solo el dueño, sino que los empleados entiendan y puedan utilizar estos canales y estas herramientas. Así que me parece que Chile lo ha hecho bastante bien. Teníamos en general en Chile la infraestructura para la digitalización está muy avanzada. Todas las regiones y incluso en áreas rurales, ¿cierto? Hay acceso a internet, creo que Chile tiene una tasa como de 2 celulares por persona que habita en el país, así que eso estamos bien preparados en ese sentido, pero el desafío de entender cómo comercializar, cómo llegar a los clientes, yo creo que todavía es fundamental y tiene que ver mucho con lo que habla Felipe, ¿cierto? De tratar de entrenar a la pyme y entregar esas capacidades internas, no externas, y que no tienen que ver necesariamente solo con el ecosistema, que permitan aprovechar las puertas que te abre la digitalización. Exacto. Sebastián, creo que tú mencionabas, ¿no? El tema de marketing digital, bueno, y cómo se pueden ir agregando herramientas en este trabajo, cómo lo ven desde la banca también y cómo se puede hacer ese trabajo colaborativo. Andrea, mira, yo creo que, y me voy a colgar de algo que dijo Carla, que hay un tremendo desafío que es la adopción, ¿cierto? Hoy día yo creo que hay mucho, hay claridad de herramientas, en las más chiquititas, quizás hoy día empezar a utilizar el mail, el Instagram, como las redes sociales para poder vender. En las más grandes están en otra escala y el paso que tienen que dar es otro. Pero creo que el desafío en general que vemos en las empresas es cómo adopto esto en el tiempo, cómo lo hago parte de mis modelos de negocio eh, y también cómo eso lo llevo a valor y a algo tangible, a generación de valor. Siento que hay una tarea que tiene que ver mucho con de nuevo, con el acompañar, o sea, con el acompañar a las empresas en este proceso que no se quede solo en cultura digital. Cuando uno habla de cultura digital tiene que ver con el relato, que cómo se vive la digitalización en la empresa, pero hay un paso siguiente que tiene que ver con que se vive en el discurso, en el relato, en el propósito, pero se tiene que sentir, tiene que llevarse al modelo de negocio. Creo que se ha avanzado un montón, pero a la fuerza, porque al final la pandemia también nos obligó a todas las empresas, tanto corporativas como pymes, a acelerar los procesos de transformación digital
a la fuerza, pero creo que ahora tiene que ser algo orgánico. Yo creo que ese es el mayor desafío. Y ahí este acompañamiento permanente, y hay políticas también públicas, y hay harta cosa que está contribuyendo a eso, pero es un trabajo de largo aliento, ¿ya? Y desde la perspectiva de la banca, de Banco Chile, en general, nosotros estamos convencidos que hay que empujar a los clientes a la digitalización. La manera que tratamos es que por ejemplo, ocupen nuestros canales digitales. O sea, una empresa que tiene una manera de interactuar con el banco de manera, ojalá, no sé, 80% digital, 100% digital, es una empresa que en sus procesos logra ser más productiva también. No tengo por qué llamar a mi ejecutivo, tomar el auto o tomar el metro, ir a la sucursal. O sea, interactúo digitalmente y eso me hace también una empresa mucho más productiva. También nos pone el objetivo y el desafío al banco de que tenemos que ser capaces de este concepto que yo les hablaba de asesoría, de que esto esté plasmado también en nuestra propuesta de valor digital, para que también cuando las empresas necesitan algo de mayor valor, también sepan que lo pueden encontrar en los canales digitales. Entonces creo que esa es una manera de empujar. Y otra manera es lo que te hablaba yo antes de las alianzas, lo que comentaba, de que tenemos que tener estar trabajando en el ecosistema de emprendimiento, poniendo a disposición de las empresas alianzas que entreguen, incluso mismas pymes, que presten servicios de temas digitales, que aporten y acompañen a las empresas en estos procesos. Creo que eso también es fundamental. Claro, exactamente. Hemos visto cómo, bueno, los escenarios que hemos tenido que enfrentar han acelerado esos procesos, Ignacio, pero también hay quienes han quedado rezagados, al menos ha aumentado la brecha. ¿Cómo apoyar desde las políticas públicas en ese proceso de digitalización? Sí, a ver, yo creo que al igual que en el resto de la conversación, es súper importante situar el debate y de qué grupo de pymes estamos hablando. O sea, acá partamos por reconocer que hay un grupo mayoritario de pymes que son microempresas, como yo mostraba recién con los números, que no tienen ni siquiera un empleado contratado, Claro. y que son bastante precarias. O sea, yo quisiera aquí recordar un par de datos más. Sabemos que 3 de cada 4 personas que ganan el salario mínimo en Chile, a propósito de la discusión que se viene, están en las pymes. Y en principio no hay razón de por qué eso tiene que ser así. Una pyme que agrega valor no paga el salario mínimo. O que 3 de cada 4 deudas previsionales están en la pyme. Tampoco tendría que ser así. Entonces, yo creo que al igual que cuando hablamos de digitalización en el Estado, no nos pasemos películas como que es digitalizar y se pegan un salto cuántico, porque hay déficit y carencias previas, ¿ya? Dicho eso, es evidente que la digitalización baja los costos de transacción de manera increíble y le permite a las pymes de todos los niveles, más precarias o más sofisticadas, las primeras con un buen apoyo detrás, de incorporarse a muy bajo costo al mercado global. Doy un ejemplo, no hay ninguna razón por qué una artesana de Chimbarongo, un artesano de Chimbarongo, hoy día con la tecnología existente, no pueda poner sus artesanías, sus tejidos en un marketplace global como Amazon. Claro. Y vender su producto directamente, casi sin intermediario, en Francia, en Europa. Eso hace 10 años era impensable, era imposible. Y ahí claramente hay una oportunidad gigante por la baja de los costos de transacción que obliga a la política pública, de nuevo, a acompañar a ese emprendedor, particularmente aquel que no tiene la familiaridad con estos medios digitales. Yo creo que esa es una primera clave, pero hay una segunda que me parece tanto más importante, que es la que viene por el lado de la oferta de servicios, no estatales, sino que privados, que se le generan a la pyme, producto del avance de la digitalización. Y pensemos acá simplemente en cuestiones como el avance en medios de pago que ha habido en nuestro país, producto desde el avance del proceso tecnológico. Otrora teníamos un monopolio, de facto, que era Transbank, ¿ya? Que era de los bancos. Bueno, hoy día tenemos varios que compiten, producto que la regulación lo ha permitido y que el avance tecnológico lo ha hecho posible a bajo costo. Tenemos la penetración de Mercado Pago, por ejemplo, que tiene una participación de mercado relevante. Y siempre es bueno tener hartos actores y no pocos actores. Eso amplía la oferta, baja los precios, mejora el servicio y para la pyme
es relevante. Hay softwares hoy día de gestión, a propósito de lo que decía Felipe, que son gratuitos para las pymes. El otro día hablaba con uno de los dueños de Book, esta empresa de gestión de recursos humanos integral. Ellos tienen un programa gratuito para, no me recuerdo si eran empresas de menos de 10 personas o algo más. Una plataforma espectacular de bajo costo que te hace la gestión de recursos humanos de manera integral. Entonces, hay hoy día plataformas. Y agrego una última, que hemos hablado poco y nada hoy día respecto a la pyme. Uno de los grandes problemas de las pymes, lo sabemos, es el acceso a financiamiento, ¿no? Sobre todo cuando parten, porque si no tienes capital atrás, tienes una buena idea pero no tienes plata, bueno, es difícil que te presten, o si te prestan a tasas súper altas. Esa es como la norma, ¿no es cierto? A tasas prohibitivas, impagables. Y hoy día la tecnología permite ampliar esa oferta enormemente, producto de la penetración de las fintech, de otros oferentes de crédito distintos a los bancos, que complementan el rol de los bancos. Porque un banco, cuando tú eres una pyme y vas a pedir 1 millón de pesos, necesariamente te van a cobrar una tasa re alta, no porque quieran fregarte, sino que porque el costo de screening, de evaluación de crédito por un monto tan chico, se lleva una buena parte. Entonces, hay un tema de economías de escala acá, que los bancos con su aparataje tradicional no son capaces de resolver, y hay actores más pequeños que basados en algoritmos, en data, pueden hacer esa evaluación de crédito a un precio mucho menor, a un costo mucho menor, y eso se traspasa a tasa, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer la política pública acá? Y me tocó impulsarlo, de hecho, y hay un proyecto de ley en el Congreso que el ministro de Hacienda actual, Mario Marcel, ha dicho que lo quiere impulsar, es fomentar aquello. Nosotros presentamos un proyecto de fintech que regula y que amplía los espacios, que fomenta este ecosistema, pero además que avanza hacia el open banking, a la banca abierta, que básicamente decir, ¿sabes qué? Los datos que tú tienes en el banco no son del banco, son tuyos. Entonces tú le puedes mostrar a quien quieras tu historial de crédito, tu comportamiento de pago, lo bueno que eres, y recibir ofertas no solo de tu banco, sino que de otros bancos, otras instituciones financieras, otras fintech, en meterle competencia y facilitar el acceso al crédito, que es fundamental para el crecimiento de las pymes. Claro. Hay hartos elementos ahí que hay que considerar, Felipe, que ustedes, por supuesto, tienen muy en cuenta a la hora de hacer la evaluación y de acompañar y de guiar justamente a estas pequeñas y medianas empresas con la complejidad en términos de las diferencias que existen entre cada una de ellas, ¿no? En este punto, Felipe, ¿qué te gustaría agregar respecto a digitalización y pyme? Bueno, como decía Ignacio, efectivamente, así como las pymes es un concepto bien ambiguo, la digitalización y la transformación digital también, que está de moda, también es bien ambiguo, y es bueno separar las distintas posibilidades que entrega. Efectivamente, hay software que reducen los costos de gestión, dado que estamos hablando de gestión también, y que permiten que las empresas sean más eficientes en gestionarse. Los canales digitales, como decía Carla, y estas que una empresa pequeña puede ser, o mediana puede ser como una micro multinacional en el fondo, y vender a través de plataformas. Y también, ahora quisiera dar un dato respecto del estudio, es que que las declaran las empresas, solamente un 3% dice desarrollar productos digitales habilitados por el dato y el uso de algoritmos. Y solamente un 5% declara que cuenta con las capacidades para desarrollar ese tipo de productos. Entonces, otro elemento de la digitalización, que también puede ser una inyección importante a la productividad, es que las empresas se vuelvan más sofisticadas en su propuesta de valor. O sea, hoy día hay tecnologías como 5G, no sé, Internet de las Cosas, blockchain. Hay un montón de tecnologías que permiten que lo que las empresas venden o desarrollan sea más sofisticado y pueda escalar también y que puedan crecer de manera más rápida. Los startups nacen con esa lógica y nacen pensando en ser grandes, pero si logramos que las pymes tengan esa mentalidad también y tengan esa capacidad de incorporar esa herramienta y sofisticar su propuesta, en el fondo también pueden desarrollar productos digitales, abrirse a mejores canales digitales y aumentar también su desempeño. Y también quiero mencionar, reforzar un mensaje que dio Sebastián, que efectivamente la digitalización, y vuelvo a decir lo mismo, la adopción de herramientas digitales no es simplemente, si bien hay una amplia oferta y es muy fácil hoy día, porque hay software en la nube, se paga por mensual, ya no es comprar una licencia y instalar servidor y todo eso, pero la bajada concreta al modelo de negocio y al funcionamiento de la empresa
nuevamente está mediado por las capacidades de gestión de esa empresa y de cambiar y de gestionar el cambio, de cambiar su proceso y de tener personas con nuevas capacidades y de que los dueños entiendan qué significa el uso de esta herramienta y cómo pueden estudiar los datos. Entonces también ahí hay esto es un tema que se emplea mucho, o sea, aparte desde la educación en uso y desarrollo de tanto de analítica de datos como de software y herramientas digitales, como también en la implementación y en cómo se puede llevar adelante en las empresas. Creemos que si bien la transformación digital hoy día es un tema que puede ser así como de moda en el mundo de la gestión, de los empresarios, y se habla mucho de esto, si bien no es una panacea, sí es muy relevante porque efectivamente impacta en casi todos los aspectos del negocio, o sea, tanto en las operaciones, en la gestión comercial, en acceso al mercado, en acceso a financiamiento, en la gestión de las personas. Entonces, toda área hoy día, las plataformas digitales, o sea, cualquier empresario tiene que estar pensando, por ejemplo, no sé, con la pandemia empezaron a haber personas que hacían deporte en sus casas a través de Internet. O sea, una cuestión que antes de la pandemia nadie hubiera pensado eso. Y no sé, y si yo soy el dueño de un gimnasio, que puede ser algo súper, como que la digitalización, ¿cómo me pega a mí? Bueno, quizás no me pega directamente a través de la herramienta que puedo incorporar, pero la economía en general está tendiendo mucho más a modelos de plataformas. Entonces, siempre hay que estar atento a cómo alguna plataforma, tanto que yo pueda aprovechar, por ejemplo, para vender afuera, o que me puede golpear de alguna manera en mi empresa, en mi modelo de negocio. Entonces, los empresarios tienen que entrar en este mundo, tienen que aprender a leer qué es lo que ocurre en términos de plataformas digitales, cuáles son las nuevas herramientas, y también tienen que aprender a cómo eso llevarlo a la implementación y a la ejecución dentro de su empresa y de su equipo. Hay hartos desafíos ahí por delante, posibilidades también, y bueno, son varios los temas que hay que analizar al respecto, pero obviamente no tenemos todo el tiempo, tenemos que ir ya cerrando, pero antes de eso quiero darles unos minutos a cada uno de ustedes para que nos den su mirada respecto a desafíos y también lo que veíamos en el resultado de este índice de madurez de gestión PYME, que puede servir también para muchos para entender en qué situación están, cuáles son esas potencialidades que pueden seguir explotando, desarrollando. Así que quiero partir con Sebastián en esta oportunidad, Sebastián, con un par de reflexiones finales ya. Oye, primero que todo, Andrea, agradecer a Compite la invitación y el trabajo que hemos desarrollado en conjunto ya por años y con este índice de madurez de gestión que también participaron muchas empresas y clientes nuestros en este índice, invitados por Compite y por nosotros también. Así que creo que ahí se ha hecho un tremendo trabajo a lo largo también de los años. Partimos con el Compite táctico, en pandemia, haciendo varias cosas, pensando en cómo le damos herramientas a las pymes para poder sortear un poquito las crisis, y este también índice es una clara demostración, digamos, de que necesitamos darle un norte a las pymes. Así que agradecerte, Felipe, por esta invitación. Y finalmente quedarme con un concepto que yo creo que destinar tiempo a gestión es invertir, ¿ya? Y es invertir en sostenibilidad. Yo creo que si bien hay diferencias de cómo tengo que mejorar la gestión o en qué tengo que mejorar la gestión dependiendo del tamaño de las empresas, el hecho de invertir en tiempo en gestionar mejor y no solo en vender, porque está claro que hoy día la pyme trata de vender, vender, vender. Eso es como su principal norte, pero dedicar tiempo en gestión es una inversión que te permite ser sostenible en el tiempo. Es un poquito, siento que es como el mensaje que quiero transmitir. Hay muchos desafíos en ese ámbito de la gestión. Si uno empieza a hacer los doble clic, es todo lo que ha surgido acá en la conversación: digitalización, cultura y muchas otras cosas. Pero creo que tener presente y claro que el minuto que yo invierto en gestión es sostenibilidad futura, ¿no? Eso es un poquito el mensaje. Perfecto. Ignacio Briones, una reflexión o un mensaje final en esta conversación. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecerte a ti, Andrea, por la moderación excelente. Y no, quizás insistir en dos puntos. Yo creo que
quizá una de las cosas positivas de la pandemia, este golpe tan grande que tuvimos como país, es que por necesidad surgieron un montón de emprendedores y otros tantos tuvieron que adaptarse y reconvertirse. Y eso es notable, eso muestra la fuerza, la potencia del emprendedor, que es algo que hay que aprovechar este viento de cola y hay que apoyarlo, hay que empujarlo, porque la economía se mueve por emprendedores y emprendedoras, por ideas, por agregación de valor. Creo que esa es la primera lección, o el primer mensaje, es apoyar a los emprendedores. Y yo insisto, prefiero hablar de emprendedores más que este debate pymeizado, que muchas veces me tocó verlo, va por otro carril, va por pedir granjerías, beneficios, pero que tienden a que las empresas se queden chicas y no acompañarla en este proceso de crecimiento, que es lo que uno era empujar, apoyar el emprendimiento de su origen, acompañarlo y que crezca, que madure y que agregue valor al país. Esa es la primera cuestión. Y lo segundo es una reflexión, nuevamente respecto a lo digital, la importancia, ¿no es cierto?, de aprovechar este salto tecnológico desde la política pública para ampliar los espacios y los servicios a los cuales pueden acceder las pymes de todos los tamaños para mejorar su gestión, ¿ah? Y también para mejorar su acceso al financiamiento, que hoy día sigue siendo caro, sigue siendo limitado, pero eso puede cambiar, ¿ah? Y eso va a cambiar porque la tecnología permite que haya nuevos oferentes de crédito que hacen de manera mucho más eficiente la evaluación de crédito y los costos, y por lo tanto las primas y las tasas que pagan las empresas. Yo vuelvo a insistir, hay un proyecto en el Congreso que va en esa vía. Yo sé que a los bancos no les gusta mucho el open banking, por razones obvias, pero creo que hay que ir en ese camino. Eso es lo que está pasando en el mundo. Hay que tener más actores, más competencia, que bajen los costos para las pymes. Eso va a permitir tener más emprendedores. Y por último, una reflexión también siempre dentro de la pandemia. Ustedes han dicho y han mostrado muy bien cómo el ecosistema de las pymes, producto de la pandemia, producto del aceleramiento de la digitalización, ha cambiado drásticamente. Y es un cambio que llegó para quedarse y solo puede intensificarse. Y la pregunta que yo me hago es cómo conversa, y la dejo abierta, la regulación laboral con este nuevo paradigma, que es mucho más adaptativo, es mucho más de plataforma, es mucho más deslocalizado. ¿Ah? Tú puedes trabajar en una región o en otro país por una empresa que está situada en Chile, una pyme. ¿Cómo la regulación laboral, que en realidad sigue un paradigma del siglo XX, incluso del siglo XIX en muchos aspectos, se adapta a esta nueva realidad que es la que piden a gritos, me parece a mí, emprendedores, trabajadores y trabajadoras que claman por adaptabilidad, porque eso es lo que han valorado en la pandemia y lo que le ha permitido salir adelante. Sí, tremendo tema. Da para otro conversatorio completo. Carla Bustamante, palabras al cierre. Gracias, Andrea. También agradecerte tu moderación, súper dinámica. Y gracias, Felipe, también por la invitación a conversar hoy día en este conversatorio. Estoy súper orgullosa de ustedes. Compite es un spin-off del programa que yo dirijo, La Olfidaña, en un máster en innovación y emprendimiento, así que súper contenta de verlos como lo lejos que han llegado, ¿cierto? Partieron también como pyme y ya están como gran empresa, así que muy bien. Y segundo, también quiero hacer un punto y reforzar un poco el mensaje, ¿cierto?, de este índice, que efectivamente para que una empresa le vaya bien, tiene que focalizarse en factores internos, que es un poco lo que, ¿cierto?, trata de apoyar el índice, y los factores externos, que son los factores que tienen que ver con el ecosistema. Y es fundamental poder apoyar a la empresa desde la política pública para lo externo, pero lo interno también depende de la decisión, ¿cierto?, de la empresa de dedicarse a aprender, a educarse, a evaluarse y tratar de seguir y avanzar hacia adelante. Y finalmente, para cerrar también, creo que hay un punto súper relevante que tiene que ver con la digitalización. Esto tiene que, a lo mejor, viene desde mi perspectiva internacional y ver otros países donde han llegado y cómo están. Creo que en Chile, aunque tenemos las herramientas, ¿cierto?, y la infraestructura para digitalizarnos, todavía estamos súper atrasados. La educación para la digitalización en las universidades, en los colegios, está muy atrasada comparada con muchos otros países. Y también, aunque tengamos, ¿cierto?, las empresas con la intención de sumarse a este carro, todavía no estamos ahí. Así que hago un llamado fuerte a que nos digitalicemos y, como decía Ignacio, también, ¿cierto?, pensemos en cómo los empleos también van a seguir hacia adelante desde el punto de vista política pública y desde las empresas, que también tienen que cambiar. Así que eso, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Muchas gracias a ti, Carla. Y terminamos con Felipe. Felipe Mendoza, unas últimas palabritas. Nos quedan un par de minutos para ir cerrando este conversatorio. Sí, bueno, obviamente agradecerle a todos, a ti, Andrea, y bueno, ahí Carla, como mencionaba muy bien, Compite es un spin-off de la Universidad Alfibáñez y siempre hemos tenido una relación muy cercana con la Universidad Alfibáñez. Así que muchas gracias por participar. Banco de Chile también, Sebastián. Hay una alianza de varios años donde hemos ya trabajado con más de 1.800 clientes del Banco de Chile en acompañarlo. Entonces, Banco de Chile ha sido un apoyo importante al trabajo de Compite. Y obviamente, Ignacio, un placer tenerte acá en la conversación y abrir el debate a perspectivas más macro y también más contingentes que siempre son muy necesarias. Solamente dejar invitado a todos quienes nos vieron que pueden descargar el estudio es bien detallado, no es un paper académico, es bien amigable, lo pueden ver. Ahí, y también si son empresarios también lo pueden bajar porque ahí efectivamente también hay recomendaciones de gestión que pueden ustedes utilizar e implementar en su empresa. Y como mensaje final, comentar, bueno, Compite obviamente a lo que nos dedicamos es a acompañar a empresas y a empresarios y empresarias en su desarrollo, por lo tanto, si alguien está interesado y quiere que entendamos mejor de su empresa y quiere que le propongamos un camino en el cual nosotros también lo podemos acompañar para desarrollarse, y tienen esta como bichito de poder crecer y poder ser sustentable y poder mejorar sus márgenes y poder lograr los objetivos que tengan, nosotros encantados también de reunirnos con ustedes y poder apoyarlo en lo que podamos. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos. Un placer esta conversación y los invitamos a que descarguen los recursos ahí del informe todo en compite.cl. Exactamente. Yo les aprovecho también de agradecer Carla Bustamante, Ignacio Briones, Sebastián Torrens, a Felipe Mendoza por sus valiosísimos aportes, su mirada, sus reflexiones respecto a este tema. A todos quienes nos han acompañado también a través de Emol TV en esta transmisión, muchísimas gracias. Reitero el llamado de Felipe, ¿no? De contestar. Este índice de madurez de gestión PYME lo pueden descargar, está ahí en compite.cl y además a seguir a Compite en todas sus redes sociales porque siempre hay actividades muy entretenidas, muy interesantes. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.